El sol ya empezaba a caer cuando la subasta llegó a su fin. El rematador se secaba el sudor de la frente mientras anunciaba con muy poco entusiasmo: «Último lote, señores». Un toro adulto, sin registro, visiblemente decrépito. Un silencio pesado se apoderó de la arena. Los pocos que quedaban ni siquiera se movieron. El animal estaba arrinconado en el fondo del corral, con el pelaje ralo y lleno de calvas. Tenía heridas abiertas esparcidas por el cuerpo. Las costillas marcaban su piel con crueldad y sus ojos parecían vencidos. Ya no había miedo en ellos, solo un silencio triste y profundo, como el de quien ya ha aceptado su final. El rematador insistió: «¿Ninguna oferta? ¿Nadie se anima?» Nadie respondió. Algunos soltaron una risa ahogada. Uno de los ganaderos más jóvenes comentó en voz baja: «Esa cosa ya no sirve ni para carne». Javier estaba allí solo de paso. Había ido a acompañar a un amigo, pero al ver al toro, sintió algo extraño en el pecho. Una opresión. Se hubiera reconocido un dolor antiguo. El tipo de dolor que no se olvida, incluso cuando no sabes de dónde viene. Se quedó inmóvil, mirando fijamente al animal durante unos segundos. Había algo en aquella escena que lo conmovía de una manera que no podía explicar, un recuerdo que no llegaba completo, solo la sensación de pura desesperanza. El rematador respiró hondo, ya dando el lote por perdido. «Bueno, se va directo al descarte. Nadie da 80», dijo Javier, con la voz firme. Todas las cabezas se giraron hacia él. El rematador dudó, sorprendido. 80, de acuerdo, vendido al señor». Una risa sofocada se escuchó desde el fondo de la arena. Alguien susurró: «¿Acaba de comprarse un problema?». Javier no respondió. Se encogió de hombros y fue a buscar los papeles. En el camino de vuelta a la finca, el toro se cayó 2 veces dentro del remolque. Uno de sus empleados comentó: «Jefe, este no pasa de la semana». Javier miró por la ventanilla trasera. El animal, tumbado en un rincón, respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían abiertos. «Mientras haya un brillo en sus ojos, hay esperanza», dijo. Al llegar a la finca, el corral estaba vacío y silencioso. Javier se encargó personalmente de bajar al animal con calma. El toro se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Aún no tenía nombre, aún no tenía nada, pero estaba vivo. Javier se quedó unos minutos a su lado. Luego se agachó, limpió un poco de la espuma de la boca del animal con un paño y dijo en voz baja: «Tú no mereces terminar así, de ninguna manera». Aún no sabía quién era aquel toro, ni qué cargaba en su historia, pero sentía que detrás de ese estado miserable había un relato que el tiempo todavía no había contado. Javier aisló al toro en un pequeño potrero, lejos de los otros animales. Puso agua fresca en un bebedero limpio. Preparó una ración de pienso con salvado y pasto tierno. El animal apenas se movía, solo respiraba lentamente, tumbado de lado, con los ojos entreabiertos. Llamó a Raúl, un viejo conocido que tenía una mano especial para tratar animales enfermos. Raúl llegó al atardecer, con el sombrero ladeado y su maletín de herramientas veterinarias en la mano. Examinó al toro con calma, observó las heridas, le revisó los párpados, escuchó su respiración. «Está muy débil. Sarna, garrapatas, una infección grave. Este solo sigue de pie porque tiene la terquedad en las venas. No le doy más que unos días». Javier no respondió. Siguió inmóvil, observando al animal. Raúl se dio la envuelta, limpiándose las manos con un trapo. «Compraste este toro por él, ¿verdad?». Javier tardó un instante, luego asintió lentamente. «Sí», me recordó a él. Raúl meneó la cabeza en silencio, con un suspiro pesado. No dijo nada más. Le entregó la receta de los medicamentos y se fue. Javier hizo lo que tenía que hacer. Consiguió los medicamentos indicados, se los aplicó con sus propias manos, lavó el lomo del toro con jabón neutro y un cepillo grueso, y aplicó pomada en las heridas.
Hizo esto durante 3 días seguidos, sin faltar a uno solo. Al cuarto día, cuando llegó al potrero, encontró al animal en pie, algo tembloroso, pero en pie, comiendo lentamente el pasto que él mismo le había dejado. Javier se detuvo en la puerta, se cruzó de brazos y observó. El toro levantó la mirada, como si lo reconociera. Por un segundo, los dos se quedaron mirándose en silencio. Esa noche, Javier le llevó más pienso, esta vez con un poco de suplemento. Le acarició suavemente la frente y el animal retrocedió. No, era la primera vez que aceptaba el contacto. «Quebracho», dijo Javier, casi en un susurro. «Madera dura, la que rompe hachas, tienes alma de quebracho». La recuperación no fue rápida. Algunas mañanas el toro parecía empeorar, pero Javier estaba allí todos los días. Ponía una silla cerca del cercado y se quedaba en silencio, solo observando. Cuidarlo se convirtió en parte de su rutina, como si el día no comenzara si no pasaba primero por allí. Los peones de la finca empezaron a comentar. Unos decían que era una pérdida de tiempo, otros pensaban que era un gesto noble, pero no lo decían en voz alta. En el fondo, todos querían ver el final de aquella historia. Con el tiempo, el pelaje de quebracho empezó a cambiar. Donde antes había calvas, surgía un brillo sano. El cuerpo, antes esquelético, ganaba forma y volumen. Ya se movía con firmeza, caminando de un lado a otro, forzando la cerca como quien pide más espacio. Javier mandó abrir la tranquera y lo dejó pastar por más tiempo, siempre bajo su atenta mirada. Ya no era solo un animal enfermo, era un superviviente, y cargaba algo en sus ojos que ninguno de los otros toros de la finca tenía. Era como si supiera algo que nadie más allí sabía. Quebracho ya caminaba con paso firme. No quedaba rastro de aquel animal derrotado que llegó casi sin fuerzas. Su pelaje brillaba bajo el sol, ahora más espeso, recuperando su color original. Los músculos comenzaban a destacarse bajo la piel, revelando una estructura fuerte e imponente que el abandono casi había borrado. Caminaba por el potrero, con pasos todavía lentos, pero seguros. Se detenía a pastar con calma, levantaba la cabeza con dignidad, y sus ojos ya no cargaban aquella opacidad de antes. Ahora parecían atentos, presentes, vivos. Aquella mañana de cielo despejado, Javier estaba cerca del corral, limpiando un comedero, cuando escuchó el sonido conocido de neumáticos en el camino de tierra. Una camioneta se acercaba despacio, levantando polvo. Era Raúl. Bajó del coche con calma, se ajustó el sombrero y se apoyó en la cerca de alambre. Se quedó en silencio por unos instantes, mirando a Quebracho caminar de un lado a otro. «No puedo creer que siga vivo», dijo, casi como si no se lo creyera. «Más que vivo, está hermoso». Javier no respondió, solo le dedicó una mirada rápida y volvió a limpiar el comedero. Raúl se acercó más a la cerca, observando cada detalle, la forma en que el toro pisaba el suelo, cómo sacudía la cabeza, su respiración firme. Fue entonces cuando entrecerró los ojos. «Javier, ven aquí, mira esto». Javier se acercó hasta donde estaba él. Raúl apartó con cuidado los pelos del lomo izquierdo del toro. Había una cicatriz allí. No era una cicatriz común. Era redonda, simétrica, parcialmente cubierta, como si el tiempo hubiera intentado esconderla. Pero seguía allí, discreta, llevando una historia que solo quien conocía el código podía leer. «Esto no es una cicatriz de alambre, ni de una pelea. Es una marca a fuego, una identificación de ganado de genética, de los buenos». Javier frunció el ceño, se agachó a su lado y observó más de cerca. Era verdad. La marca parecía antigua, pero aún se podían distinguir algunos trazos. Letras, números, algo grabado con un propósito. Raúl sacó el móvil del bolsillo, tomó una foto y empezó a teclear. «¿Tienes la factura de la compra, Javier?» Javier se levantó, se limpió las manos en los pantalones y fue hasta el porche.
Cogió una vieja carpeta de cuero, desgastada por los bordes, volvió lentamente y se la entregó a Raúl. Está todo ahí. Cuando lo compré hice el registro. Incluso en el estado en que estaba, quise asegurarme de que todo estuviera en regla. Raúl abrió la carpeta con cuidado, tomó el papel amarillento, comprobó el número del lote, el sello de la organización de la subasta y un recibo simple. Lo leyó todo y luego miró a Javier. Está a tu nombre, todo correcto. Es tuyo. Javier asintió en silencio, con un nudo en la garganta que no sabía de dónde venía. Raúl le mandó la imagen de la marca a un amigo que trabajaba con un banco genético de animales. Un hombre acostumbrado a lidiar con linajes, registros y cruces raros. No dijo nada más ese día. Se despidió con un gesto discreto y se fue. 2 días después, volvió. Bajó de la camioneta con un sobre en la mano y una expresión seria. Caminó directamente hacia Javier, que estaba sentado en el porche tomando café en un vaso de vidrio grueso. Llegó la respuesta. Javier se levantó despacio, cogió el sobre y lo abrió. Dentro había papeles impresos con detalles técnicos, nombres, códigos, números de registro, genealogía, y en medio de ellos, la confirmación. Este toro no es uno cualquiera, es de pura raza, una estirpe muy rara. Nació en una de las ganaderías más importantes de la región, descendiente de una línea de sementales premiados, de los de catálogo, de selección de élite. Javier continuó leyendo, con los ojos fijos en el papel. Sus manos empezaron a temblar, casi imperceptiblemente. Raúl continuó. Esa ganadería cerró. Hubo problemas, deudas, juicios. Un montón de animales desaparecieron. Nadie sabe qué pasó con todos. Algunos dicen que fueron malvendidos, otros simplemente abandonados. Este cayó en el limbo. Javier dobló los papeles con cuidado y los guardó de nuevo en la carpeta. Raúl se cruzó de brazos, apoyado en el marco de la puerta del porche. Miraba a Quebracho pastando en paz, al fondo. Cuando me dijiste que lo compraste por él, recé para que este animal se recuperara. Recé de verdad, solo para que esa escena no se repitiera. Javier apretó la carpeta con fuerza. Sus ojos se humedecieron, pero no miró a Raúl. Sí, yo hice lo mismo, todos los días. Todavía me acuerdo de él, de su sonrisa. Raúl bajó la cabeza. Mateo era un buen chico, no se merecía eso. Javier respiró hondo. Su voz salió baja, pero firme. Cuando vi a este toro allí, arrinconado, solo, abandonado de esa manera, fue como si lo hubiera visto a él. Los médicos lo dijeron que ya no había remedio, que debía aceptarlo, pero no lo acepté. Creí en él, luché, me quedé a su lado hasta el final, y aún así lo perdí. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. Raúl no intentó consolarlo, solo se quedó allí, presente. De alguna manera no podía permitir que se repitiera, completó Javier. Los dos se quedaron en silencio por unos minutos más, mirando a Quebracho tumbarse bajo la sombra de un árbol. La brisa soplaba suave, trayendo el olor a Mindus y sin tierra caliente. El tiempo parecía más lento allí. Javier apretó la carpeta contra su pecho, respiró hondo y dijo: «No sé en qué se convertirá este toro, pero aquí tendrá respeto, cuidado y cariño. Todo lo que Mateo, mi hijo, merecía, y no tuvo tiempo de recibir». Raúl asintió lentamente con los ojos llenos de lágrimas. La voz no le salió. El toro levantó la cabeza y miró en su dirección. Un segundo después volvió a cerrar los ojos, tranquilo, seguro, como si supiera que, finalmente, estaba en el lugar correcto. Las semanas pasaron y Quebracho se transformó ante los ojos de todos. Ya no quedaba ninguna señal del toro caído y moribundo que Javier había traído de la subasta. Ahora caminaba con una postura firme, el pecho ancho, el cuello erguido, una imponencia natural. Cuando cruzaba el pasto, los otros animales le daban paso. Era respetado, tenía presencia. En la finca, nadie más hacía bromas.
Incluso los peones que antes se rieron del toro, ahora hablaban con orgullo. El patrón recuperó un animal de linaje. Esto no se ha visto nunca por aquí. Las conversaciones comenzaron a circular, primero entre los vecinos, después entre otros ganaderos de la región. Un toro desconocido, encontrado en estado terminal, se revelaba como un pura sangre de una de las razas más valoradas, y lo más impresionante, totalmente recuperado, con el vigor de un joven semental. Algunos no lo creían, otros pedían verlo con sus propios ojos. Javier mantuvo al animal en casa. Rechazó todas las ofertas. Una de ellas vino de muy lejos, traída por un criador importante acompañado de un técnico. Hablaron de cifras muy altas, garantizaron que estaría bien cuidado. Javier simplemente respondió: «Quebracho no está en venta, él tiene una historia aquí, y yo también». Los hombres insistieron, intentaron convencerlo, citaron prestigio, genética, reconocimiento. Javier agradeció con educación, les sirvió un café y los acompañó hasta la salida. Aquella tarde, sentado a la sombra del galpón, Raúl apareció otra vez. Traía unos periódicos doblados bajo el brazo y una sonrisa discreta en el rostro. «Mira esto», dijo, entregándole las páginas a Javier. En el medio del periódico había un reportaje. Toro rescatado del abandono resulta ser un campeón de linaje raro, la historia que conmueve a los ganaderos. Había una foto de Quebracho, imponente, con el pasto verde y la cerca de alambre de fondo. La imagen había sido tomada por un visitante semanas antes, sin que Javier se diera cuenta. «Está circulando por todos los grupos de WhatsApp», dijo Raúl. «Incluso gente de otros países ha comentado». Javier leyó el reportaje entero. No dijo nada, solo dobló el papel y lo guardó con cuidado. Luego miró a Raúl. «Todo esto es muy bonito, pero no es por eso que él está aquí». «Lo sé», respondió Raúl, «pero es justo. Después de todo, merece ser reconocido». Quebracho pastaba tranquilo, rodeado de silencio y respeto. A veces, Javier se encontraba simplemente observándolo durante largos minutos, como si aún no pudiera creerlo. El toro se acercaba, aceptaba el contacto, incluso apoyaba la cabeza contra su hombro. Era una conexión muda, pero llena de significado. En los días siguientes, las visitas se hicieron constantes. Familias, estudiantes, veterinarios, curiosos, muchos venían por el reportaje, otros por la curiosidad. Javier siempre los recibía con paciencia, les mostraba al toro, contaba la historia, pero siempre con sencillez. Nada de vanidad. Lo que lo salvó fue tiempo. Buena comida y un poco de fe, decía, y un corazón terco tanto el suyo como el mío. Una tarde de cielo cubierto, con una brisa fresca recorriendo los campos, Quebracho se acercó lentamente a Javier, que descansaba apoyado en el tronco de un árbol. Sin prisa, el toro apoyó la cabeza en su hombro. Javier no se movió, solo cerró los ojos y se quedó allí, recibiendo aquel gesto manso y pesado. Era como un abrazo de quien no habla, pero lo siente todo, y en ese instante Javier supo que había hecho lo correcto. Porque a veces salvar una vida no es levantar un cuerpo, es creer cuando nadie más cree. Es cuidar cuando a nadie más le importa, es luchar incluso sin garantías. Y en el fondo, Quebracho no era solo un toro, era memoria, era dolor sanado, era la respuesta que la vida le dio a Javier después de tanto silencio. Ahora dime, ¿cuántas veces hemos pasado por al lado de alguien caído, débil, roto, y hemos pensado que ya no valía nada? ¿Cuántas historias han sido enterradas antes de ser contadas, solo porque no brillaban por fuera? Quebracho fue ignorado, descartado, vendido como un desecho, pero solo necesitó una oportunidad. Solo necesitó que alguien lo mirara con el corazón y no con prisa. ¿Cuántas vidas crees que podrían cambiar si solo recibieran eso? ¿Una oportunidad?
Si esta historia te ha conmovido de alguna forma, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias y por favor compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia ahora. Me encantará saber hasta dónde está llegando la leyenda de Quebracho.